Muy buenos días. Se ve que estamos en el puente de la Virgen de Agosto. Pero es un placer enorme veros a cada uno de vosotros. A ver si ponemos aquí el tema que vamos a hablar esta mañana. La vez pasada que me tocó a mí predicar, os conté que estaba leyendo el libro de Génesis y os comenté algunas reflexiones que me hacía viendo aquellos capítulos que hablaban acerca de Abraham y algunos episodios que me resultaban un poco raros. Y hoy os voy a compartir, he seguido leyendo la Biblia y ahora estoy en el Éxodo, y os voy a compartir mi traducción de estos versículos, Éxodo capítulo 3, del 1 al 17, y del capítulo 6, del 2 al 7, en los que vemos que Dios revela su nombre en el libro de Éxodo. Esto es curioso porque en todo el libro de Génesis se emplea el nombre de Dios, Jehová, Yahvé, Adonai, como dicen los judíos, por no pronunciar el nombre sagrado, el nombre tabú. Adonai significa mi Señor, el Señor. Y se emplea durante desde el capítulo 1 de Génesis. Pero aquí en Éxodo vemos que es el momento cuando Dios revela su nombre. Y hay que suponer que si se empleaba antes era por proyección. Es el mismo Dios del libro de Éxodo, el mismo que estaba actuando en los patriarcas, y por consiguiente se le atribuye ese nombre en el libro de Génesis también. Vamos a ello, a leer estos versículos del libro de Éxodo. Moisés fue el pastor de las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián. Guiaba el rebaño por lo recóndito del desierto hasta llegar a la montaña divina, Horeb. Se le apareció la representación personal del Señor en una llamarada de fuego en medio de la zarza. Lo vio y, ¡oh, mira, que la zarza ardía con el fuego, pero la zarza no se quemaba! Entonces se dijo a Moisés: voy a desviarme de mi camino para observar este prodigio tan inmenso. ¿Por qué será que no se quema la zarza? Al darse cuenta el Señor que se había desviado para observarlo, lo llamó Dios desde el interior de la zarza. «¡Moisés! ¡Moisés!». «Aquí estoy», respondió. «No te acerques más, descálzate, que este lugar donde te has detenido es tierra sagrada. Yo soy», añadió, «el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob». Entonces Moisés se tapó la cara por miedo de ver a Dios. «He revisado con detenimiento», dijo el Señor, «los malos tratos que sufre mi pueblo que está en Egipto, y he prestado atención a los gemidos que les arrancan sus amos. Así que estoy muy al tanto de lo que están padeciendo. Bajo a liberarlos de la opresión de Egipto y a levantarlos desde esta tierra a una tierra buena y amplia, una tierra repleta de queso fresco con miel, donde viven los comerciantes, es decir, los hititas, los amorreos, los fereceos, los heveos y los jebuseos». A ver, entonces, ahora que el gemido de los descendientes de Israel ha llegado hasta mí y he revisado con detenimiento los padecimientos que les provocan sus amos, ahora irás tú. Te envío donde Faraón para que arranques de Egipto a mi pueblo, los descendientes de Israel. Pero Moisés le puso reparos a Dios. ¿Quién soy yo para ir donde Faraón? ¿Y quién para arrancar de Egipto a los descendientes de Israel? Es que yo te acompañaré. Y la señal de que yo mismo te estoy enviando a arrancar de Egipto al pueblo será que vais a servir a Dios sobre esta montaña. Mira, siguió objetando Moisés, que cuando vaya a los descendientes de Israel y les diga que el Dios de sus antepasados me envía, me preguntarán: ¿y cómo se llama? Y entonces, ¿qué les digo? «Seré el que seré», contestó Dios. «Así que les dirás a los descendientes de Israel que te envía
el que seré. Diles a los descendientes de Israel, prosiguió Dios, el Señor, el que seré, Dios de vuestros antepasados, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, me ha enviado. Este será mi nombre por todo el universo y así seré conocido por todas las generaciones. Vete a reunir a los ancianos de Israel y diles, Dios el Señor, el Dios de vuestros antepasados que se me ha aparecido, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me ha dicho, he sometido a examen riguroso lo que os ha hecho Egipto y declaro que os levantaré de los malos tratos de Egipto a la tierra de comerciantes, los hititas, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos, a una tierra repleta de queso fresco con miel. Yo soy el Señor, dijo además Dios, pero cuando me les aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob, fue como el Shaddai. Así que con mi nombre, el Señor, no me les di a conocer. En aquel entonces establecí mi alianza con ellos, que les daría la tierra de los comerciantes, esa tierra donde ellos migraron para establecerse como inmigrantes. Pero ahora he escuchado además las quejas de los descendientes de Israel porque los egipcios los han esclavizado y esto me ha hecho recordar mi alianza. Por eso informarás a los descendientes de Israel que yo soy el Señor y que voy a arrancar de estar sometidos a los trabajos forzados de los egipcios. Os arrancaré de vuestra esclavitud y os rescataré con brazo extendido y con inmensa justicia. Os tomaré para mí, para que seáis mi pueblo, y me pondré de vuestra parte a manera de Dios. Entonces comprobaréis que yo soy el Señor Dios vuestro cuando os arranque de estar sometido a los trabajos forzados de los egipcios. Hasta ahí mi introducción de estos párrafos. Muy bien, la cuestión del nombre de Dios. Para empezar, dice, los patriarcas me conocieron como el Shaddai. Normalmente nuestras Biblias traducen Dios Todopoderoso. Él sería la palabra que significa Dios. Y Shaddai es una palabra que literalmente en hebreo significa montañas o bien pechos de mujer. No hace falta mucha imaginación para saber por qué es la misma palabra para montañas que para pechos de mujer, pero en fin. El caso es que el Shaddai, literalmente lo que significa es el Dios de las montañas o bien el Dios de pechos generosos. Pues con este nombre le habían conocido los patriarcas. Y esto me trae a mente el culto a la diosa madre. Aquí tenemos varias representaciones. Una de Mesopotamia, según lo que vi cuando bajé esta imagen de internet, ponía del 1800 al 2000 aproximadamente antes de Cristo. Como veis, una diosa con pechos muy generosos. También es muy curioso la de Diana de los Efesios, famosa en el libro de los Hechos. ¿Os acordáis del fanatismo que suscitaba a Diana de los Efesios cuando estuvo Pablo ahí predicando? Y aquí, claro, la tiene representada casi como una especie de marrana o algo así, o sea, con un mogollón de tetas, con lo cual da a entender que hay para todos. Tengo leche para toda la humanidad. No hace falta que esperéis vuestro turno porque hay para cada uno de mis hijos, de mis adoradores, tengo leche. Y después, cuando Real Madrid gana las competiciones, hay que ir a la fuente de las Cibeles en Madrid. Pues esa es otra representación de la diosa madre, también de la mitología del Oriente Medio, que fue adoptada por los romanos
Y curiosamente esto es en la muy católica Madrid del siglo XVIII, pues se levantó esta fuente de la diosa Cibeles en un lugar muy céntrico de Madrid. Diferentes representaciones de la diosa madre, pero tal vez la que más interesa es la primera, porque es aproximadamente contemporánea con Abraham, que era precisamente de Mesopotamia. Esta habría sido la representación que conocería él de una diosa de pechos prodigiosos. Bueno, no se sabe si esta escultura, seguramente no, pero alguna representación por el estilo habría en esa época y en ese lugar de donde era procedente Abraham. La importancia que tiene esto es que como primero se revela Dios a los patriarcas, es como ese Dios que provee, Dios que nutre, que alimenta, que amamanta, si queréis, que cuida como una madre. Es el Dios proveedor, el Dios generoso, el Dios que cuida de que no nos falte de comer. Con esa ternura maternal tan propia de una madre cuando está amamantando a su bebé. Es con esa ternura y esa provisión y esa generosidad amamantadora que los patriarcas primero conocieron a Dios. Esto tiene mucho recorrido después. Aquí tenemos una representación de la diosa madre o madre de Dios en la imaginación cristiana. Esto es un detalle de un cuadro de El Greco, del siglo XVI, pintor griego, pero que vivía en España, en Toledo. Y continúa esta tradición de la diosa madre. Yo siempre he dicho, la idea de que Dios tuviera madre no tiene ni pies ni cabeza. Teológicamente es impresentable el concepto de la Virgen María como diosa madre. Pero psicológicamente es esencial. Y si en nuestra manera excesivamente masculina de ver a Dios no cabe que Él nos amamanta, por decirlo así, nos provee con ternura, nos alimenta, nos cuida, nos cambia los pañales. Si no cabe en nuestra idea excesivamente masculina de Dios este aspecto maternal de Dios, entonces no hay más remedio que psicológicamente tenemos que inventarnos una diosa madre o madre de Dios que supla ese papel divino que es psicológicamente indispensable para la espiritualidad. No os invito que empecéis a tener devoción a la Virgen, pero sí que en vuestra manera de entender a Dios quepa esta idea de El Shaddai, el Dios proveedor, el Dios que amamanta, el Dios de pechos generosos que nos da de comer y que nos sostiene en sus brazos con ternura. ¿Vale? ¿Puede ser? En fin, os lo pensáis. Yo creo que psicológicamente es necesario que nuestro Dios tenga estos rasgos. Porque si no, es un Dios severo, un Dios, no sé, que no es así. Como primero se presenta a los patriarcas, es como El Shaddai. Ahora bien, el libro de Éxodo dice, bueno, vamos a ver, me conocían así, pero ese no era mi nombre. ¿Y cuál es mi nombre? Mi nombre es, seré el que seré. Seré el que seré. No intentes ponerme etiquetas. No intentes restringirme a una idea prefijada de cómo y quién es Dios. Seré en tu vida el que seré. Seré en la historia de la humanidad el que seré. No me puedes encajonar, no me puedes encasillar. Tus ideas
que tú tienes acerca de Dios son siempre menos, parciales, no son completas. Yo tengo la libertad como Dios de ser el que seré. ¿Y a ti qué te importa? Seré el que seré. Soy más grande que tus ideas, soy más grande que tu teología, soy más grande que tus deseos. Seré el que seré. Curiosamente, el Dios de Israel, el Señor, no es posible representarlo. No hay imágenes. De hecho, es tabú no solo pronunciar su nombre, sino que es también tabú representarlo, hacer una estatua o un cuadro de Dios. ¿Por qué? Porque será el que será. En cuanto has hecho una escultura, pues puede ser que eso represente algún aspecto de Dios, pero Dios será el que será. Y esa estatua ni se aproxima, vamos. Y si pintas un cuadro, tampoco. A lo sumo, una zarza ardiendo que no se consume. Una luminosidad, un algo ahí imposible. ¿Qué es eso? Brilla. Parece... Igual son luces LED que no calientan y por eso no se quema. Hay una luminosidad ahí inexplicable. Es algo que rompe con todos los esquemas. Una zarza que arde pero no se consume, sí, que no se quema. O un viento, ruach, pneuma, espíritu. Un viento que sopla, es imposible agarrarlo, es imposible definirlo. ¿Será el que será? Dios será el que será. No se puede representar ni con estatuas, ni con cuadros, ni siquiera con palabras. Y por eso el nombre del Señor es sagrado. Y en la tradición judía ni se puede pronunciar. Es tabú. ¿Por qué? Porque en cuanto yo pienso que con... pronunciar su nombre, le he asido, le he aprehendido, pues ya estoy equivocado, porque será el que será. Será el que será. Soberano, soberano, para ser en cada momento quien Él quiera ser. A ver, soberano para ser en cada momento quien Él quiera ser. Hay una buena palabra en castellano que no existe en inglés, que es ganas. Quien le dé la gana, quien le entre en gana. Eso no existe en inglés, esa palabra ganas no existe. Y tal vez el otro, pero eso es Dios. Será quien le entre en gana ser. Y ya está. Y esto a mí me habla muy a mi corazón. Y quiero que prestes atención. Y tú que estás viendo en YouTube también. La compasión, la generosidad, el amor de Dios no depende de que nosotros tengamos la teología asumida, que le llamemos por su nombre. Así como Abraham, Isaac y Jacob pudieron comulgar con Él, pudieron relacionarse con Él, sin siquiera saber cómo se llamaba. La generosidad y la compasión de Dios para involucrarse con los que sufren no depende de que nuestra teología esté bien arreglada. Depende solamente de su naturaleza compasiva, su deseo de aliviar los padecimientos y sufrimientos de la humanidad. Aunque equivoquemos el nombre, cuando Dios escucha clamor, dice, no saben que es a mí que me están llamando, pero es a mí y yo responderé. ¿Qué te parece? Me han llamado por otro nombre, pero en el fondo yo he visto su corazón y lo que quieren es que un Dios soberano intervenga. Y ese soy yo.
y me doy por aludido e intervendré para aliviar los padecimientos de la humanidad. Y esto nos trae a, tal vez, lo esencial, dos ideas que quiero dejaros esta mañana. Dice, he revisado la causa, he escuchado los gemidos, he visto los malos tratos de los egipcios y me he acordado de mi alianza. Anda, pero si yo tenía una alianza con este pueblo. He visto, he escuchado y me he acordado. He visto, he escuchado y me he acordado. Y Dios acude a socorrer, acude a intervenir en la historia, a liberar al pueblo oprimido en dura esclavitud. ¿Por qué? Porque ha visto, ha escuchado y se ha acordado. Y cada vez que tú clamas a Dios, cada vez que tú te encuentras en una situación difícil, tal vez no tan exagerada como los esclavos de Egipto, bueno, no vamos aquí a ponernos dramáticos, pero sí nuestras situaciones personales en las que nos sentimos desesperados o desesperadas, clamamos y Dios ve, y Dios escucha, y Dios se acuerda, y se dispone a intervenir, a mover hilos para preparar la liberación, para que cambien las cosas. Así es Dios. Y esto significa, entre otras cosas, que Dios no es un Dios, digamos, tradicionalista, un Dios cuyo concepto de lo que hace falta es volver al pasado, a cómo eran las cosas en un pasado presuntamente mejor que el presente. No es un Dios del statu quo, que las cosas se queden tal cual están, que nadie mueva ficha, aquí todo está perfectamente y como se ha hecho siempre es como se tiene que hacer. Dios es un Dios que va a traer cambios revolucionarios. Dios es un Dios que tiene un proyecto para el futuro. Y ese proyecto para el futuro no tiene nada que... Bueno, tiene que ver, sí, pero no es lo que estamos viviendo hoy. Ni nuestra nostalgia del pasado. Oh, qué tiempos maravillosos aquellos en el pasado, cuando yo que sé cuánto. No, Dios no es que se haya olvidado del pasado, pero Dios es un Dios de revolución, es un Dios de cambio, un Dios de liberación de los esclavos. Porque esto no puede ser. Hay cosas de ayer que no podían ser y que menos mal que han cambiado, por mucho que tal vez no nos guste. Y es un Dios que como están las cosas hoy, tal cual, tampoco iban a tener que cambiar. Un Dios que tiene un proyecto revolucionario para el futuro. Y si tú estás contenta con las cosas como están hoy, o como eran ayer, y tienes nostalgia, ay, si pudiéramos volver a aquellos tiempos del pasado. No, Dios ya no está ni en el pasado, está en el presente, pero su mira está en los cambios que tiene que traer para el futuro. Porque Dios quiere algo mejor para mañana. Mejor para mañana. Ese es nuestro Dios. Sí, ve, escucha, se acuerda, pero proyecta un futuro cambiado, un futuro mejor, mejorado. No nos quedemos contentos con nuestras tradiciones, con nuestro presente, con cómo fueron las cosas siempre. A todos los niveles de la vida, pensemos que Dios siempre tiene algo mejor para mañana. Y con eso os dejo. Señor, estamos encantados de conocerte. Parece como que nos estamos saludando, pero no era en ese sentido. Es que es un privilegio conocerte, haberte conocido como provisión. Tal vez esta idea femenina de Dios con
pechos generosos mosquea un poco, pero en el fondo de la cuestión es que tú nos amas con una ternura maternal, y eso sí que cualquiera lo puede entender, y que provees y nos alimentas como una madre que amamanta a sus hijos. Gracias, Señor. Y gracias por esa libertad absoluta que tienes para ser el que te vengan ganas de ser, para romper nuestros esquemas, para no ser fácil de pintar en cuadros ni de esculpir en una escultura, porque tú eres soberano para ser quien quieras ser. Pero gracias, Dios, porque tú ves, oyes, te acuerdas y proyectas un nuevo futuro más glorioso, más hermoso, más benigno para cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Gracias infinitamente. Amén.